Presentamos Lecciones y Enseñanzas de la Biblia con el pastor Luis Fernando Manrique desde Oakland, California. ¡Qué alegría saludarte! Que puedas entender los eventos futuros a través de la profecía bíblica. La lección para hoy titula Profecías sobre Siria y Egipto. El capítulo 11 del libro de Daniel presenta una profecía muy detallada de una guerra casi interminable entre el rey del norte y el rey del sur. Con la muerte del gran conquistador Alejandro Magno, el vasto imperio griego se dividió entre sus 4 generales, y específicamente a 2 de ellos se les atribuye el haber establecido dinastías que lucharon con el pasar del tiempo y de los siglos por el control del territorio. En el norte de Jerusalén se encontraba Seleuco, quien dominaba en el sector de Siria. Y en el sur, en Egipto, estaba Ptolomeo. La mayoría de los estudiosos de la Biblia concuerdan que el reino de Siria representa al rey del norte y Egipto al rey del sur. Así que desde el versículo 5 hasta el 14 del capítulo 11 de Daniel, la profecía predice las muchas batallas que involucraron a estos 2 reinos. Sin embargo, antes de continuar es bueno aclarar 2 cosas. Número 1, la designación rey del norte y rey del sur puede incluso rastrearse en documentos históricos. Una de las inscripciones mejor conocidas del sur de Arabia se refiere a una guerra entre Persia y Egipto y llama a los respectivos reyes señor del norte y señor del sur. Y también el hecho de que se les denomine norte o sur era porque indicaban los puntos cardinales en donde estaban ubicados en relación con la ubicación de la ciudad de Jerusalén y el pueblo de Israel. Y aquí el segundo aspecto que quiero aclarar. El ángel le revela el futuro al profeta Daniel con detalles asombrosos, pero hay una razón fundamental para esto, y es que estos 2 reinos, Siria y Egipto, se relacionan con los judíos. Durante muchos siglos después de que esta profecía fue dada, las guerras que experimentaron afectaron al pueblo de Dios. Ahora, habiendo dicho esto, entonces estamos listos para comenzar a leer a partir del versículo 5 y notar cuán precisa es la profecía bíblica y cómo el ángel le relató los acontecimientos de forma tan exacta al profeta Daniel de lo que sucedería en el futuro. Dice el versículo 5 del capítulo 11 de Daniel: el rey del sur se hará fuerte, pero uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, y su dominio será grande. Hasta aquí la lectura del versículo 5. Vamos a comenzar a analizar algunas de las frases que este versículo contiene. La primera frase: el rey del sur se hará fuerte. En el momento histórico al cual se refiere este versículo, el rey de Egipto era Ptolomeo I, también llamado Ptolomeo Lago, uno de los mejores generales griegos que estaban subordinados a Alejandro Magno, el gran conquistador. Y este estableció la monarquía helenística que más perduró. La siguiente frase que queremos aclarar es cuando dice el versículo 5, pero uno de sus príncipes será más fuerte que él, se hará poderoso y su dominio será grande. Bueno, aquí está haciendo referencia a Seleuco, que en un tiempo podría haberse considerado como uno de los príncipes de Ptolomeo, pero se hizo más fuerte que el rey egipcio. Cuando Seleuco murió en el año 281 a.C., su reino se extendía desde el Helesponto hasta el norte de la India. Flavio Arriano, quien fue un historiador en el siglo II después de Cristo y se especializó en la historia de este periodo, declara que Seleuco era el mayor rey de los que siguieron a Alejandro Magno y tenía mayor mentalidad de rey y gobernaba sobre la mayor extensión de territorio después de Alejandro. Hasta aquí podemos ver que los 2 reinos eran amigos, tanto el reino del sur ubicado en Egipto como el reino del norte ubicado en Siria. Seleuco y Ptolomeo se apoyaron e hicieron crecer sus dominios, pero ellos tuvieron que morir y sus descendientes heredaron el poder. Y es aquí donde el versículo 6 continúa con la profecía. Leamos el versículo 6 del capítulo 11 de Daniel. Al cabo de unos años harán alianza,
y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni él ni su brazo permanecerán, porque ella se entregará a la muerte. Y también los que le habían traído, y su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Hasta aquí la lectura del versículo 6. La primera frase que quiero que analicemos es: al cabo de unos años harán alianza. Esta visión profética ahora se enfoca en una crisis que ocurrió 35 años después de la muerte de Seleuco. Recuerden, Seleuco era uno de los generales de Alejandro que estuvo al lado de Ptolomeo, pero luego él se dedicó a gobernar el territorio de Siria, al que la Biblia denomina pues como el rey o el reino del norte. Para entender claramente el resto del versículo, quiero que presten mucha atención al siguiente episodio de la historia. En el reino del norte, del año 261 al año 246 a.C., gobierna en el reino del norte Antíoco II, que era nieto de Seleuco. Este Antíoco estaba casado con una mujer llamada Laodicea, pero lastimosamente él, para intentar conciliarse con el reino del sur, se divorció de su esposa Laodicea, le quitó su prestigio y le quitó a sus hijos la oportunidad de acceder al trono. Ahora, estando divorciado y solamente por conveniencia, él se casa con una mujer que pertenecía al reino del sur. Esta mujer se llama Berenice, que era hija de Ptolomeo II. Pero por supuesto, Laodicea no se iba a quedar quieta. Así que ella organizó sus secuaces y se propuso asesinar a Antíoco y asesinar a su esposa ilegítima, según ella. Así que Laodicea, con un grupo de sus secuaces, envenena a Antíoco y manda a asesinar a Berenice, juntamente con su hijito, pero también manda asesinar a las damas de compañía que había traído desde Egipto. Así que ahora estaba muerto Antíoco, Berenice, su hijito y las damas de compañía que habían venido con ella desde Egipto. Así que este matrimonio por conveniencia no duró mucho, y el conflicto entre el rey del norte y el rey del sur continuaban en las sucesivas generaciones. Así que, habiendo escuchado la historia, es fácil entender lo que la profecía decía. Retomemos otra vez el versículo 6. Al cabo de unos años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo. Ni él ni su brazo permanecerán, porque ella será entregada a la muerte, y también los que le habían traído, y su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Así que noten ustedes, se intenta hacer la alianza, pero no dura mucho. Así que no hay manera de sostener la alianza. Él tampoco puede sostener la alianza porque es asesinado. Ella también es asesinada. También los que habían venido con ella, también su hijo, tal como la profecía lo describe. Así se cumplió. Ahora entremos en el versículo 7. Dice: pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono. Vendrá con un ejército contra el rey del norte. Entrará en la fortaleza y hará con ellos a su arbitrio y predominará. Y tal como lo describe este versículo sucedió. Ptolomeo III, hijo de Ptolomeo II y hermano de Berenice, que sucedió a su padre en el año 246 a.C., invadió a Siria como venganza por la muerte de su hermana. Parece que Ptolomeo III salió completamente victorioso de su campaña contra Seleuco II. Avanzó triunfalmente tierra adentro, por lo menos hasta Mesopotamia, aunque se jactó de haber penetrado mucho más allá. Y a partir de allí estableció su poderío marítimo sobre el mar Mediterráneo, ahora comandado por el rey del sur, en este caso por Egipto. Y dice el versículo 8, y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y durante años se mantendrá él alejado del rey del norte. Así entrará en el reino
el rey del sur, y volverá a su tierra. Este versículo 8 también se cumple en la historia, porque afirma que Ptolomeo III, cuando terminó su campaña contra Seleuco II, trajo de vuelta a Egipto un inmenso botín, y entre este botín recuperó las imágenes sagradas que habían sido sacadas del país por los persas. Las recobró, las trajo a Egipto y fueron restauradas en los templos de los cuales cada uno de ellos había sido sacada. Y bueno, todo esto se puede corroborar en los libros de historia. A continuación están los versículos 10 y 11 que describen eventos que también se cumplieron en la historia. Polibio, el principal historiador antiguo de este periodo, dice que el ejército de Antíoco se componía de 62,000 infantes, 6,000 jinetes, 102 elefantes. Parece que las tropas de Ptolomeo eran más o menos equivalentes en número. De esta manera vemos cumplida la profecía dada en el versículo 10 y el versículo 11, hablando de esas grandes multitudes que salían en batalla. Bueno, podríamos analizar detalle por detalle de cada versículo, pero el tiempo no nos va a permitir hacerlo. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante al ver estas batallas, al ver estas guerras, es que cuando Dios da una profecía, no hay espacio a la especulación, no hay espacio a adivinar, porque Dios da detalles que nos muestran con claridad lo que había de suceder y lo que ha de suceder en el futuro. Ahora quiero compartir con ustedes lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 46, el versículo 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Hasta aquí la lectura. Qué tremendas verdades las que estos dos versículos nos enseñan. Todo lo que el Señor dijo en la antigüedad tiene un solo propósito: mostrar el porvenir al hombre. Por eso aquellos que estudiamos la Biblia sabemos con exactitud cuáles son los eventos que vendrán. Cuando vemos las catástrofes, los terremotos, las enfermedades, los tsunamis, cuando vemos el hambre que pasa el mundo, cuando vemos el surgimiento de nuevas enfermedades y cuando vemos eventos en la política mundial que están descritos en la Biblia como señales que anticipan el fin de este mundo y la pronta aparición de Cristo en las nubes para recoger a su pueblo, eso nos da seguridad, esperanza de que el que está al control de la historia es Dios, que Dios mueve las fichas de este mundo para que todo encaje dentro de lo que Él ha profetizado. Muy pronto el pecado terminará, muy pronto el mal se acabará y llegaremos a disfrutar de un mundo donde no habrá dolor, ni muerte, ni sufrimiento, ni angustia. Ese es el mundo que Dios quiere para ti y para mí. Pero necesitamos arrepentirnos, necesitamos creer en su palabra, necesitamos seguir sus mandamientos y prepararnos para vivir con Él por la eternidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te espero en la próxima lección. Dios te acompañe.